Bienvenidos a su canal de arte favorito, Arte con Todo. ¿Sabe alguno de ustedes qué es una figura anamórfica? El término anamorphis, derivado del griego que significa transformar, se utilizó por primera vez en el siglo XVII, aunque esta técnica había sido una de las más curiosas consecuencias del descubrimiento de la perspectiva en los siglos XIV y XV. Los primeros ejemplos se encuentran en las notas de Leonardo da Vinci. Se consideraba un despliegue de virtuosismo técnico. Estas láminas de John D. Bray hacia 1645 presentan anamorfosis piramidales a la izquierda y anamorfosis cónicas a la derecha. Las figuras anamórficas son imágenes distorsionadas que parecen deformes o incomprensibles desde la mayoría de los ángulos, pero que cobran sentido, volumen y forma correcta cuando las observamos desde un punto de vista específico o mediante un espejo curvo. Es una técnica de perspectiva forzada que engaña al ojo para crear ilusiones 3D. El arte anamórfico es aquel que solo se puede descubrir desde un punto de vista, y el artista que actualmente crea estas espectaculares esculturas anamórficas es Jonty Wurges, que nació en Johannesburgo, Sudáfrica, y estudió ingeniería eléctrica. Su especialidad fue procesamiento de señales. Gracias por siempre, Jonty. Él es un genio realizando estas obras tan espectaculares en las que se aprecia una verdadera intersección entre el arte y la tecnología. Este artista crea esculturas que solo se pueden ver en su reflejo. Él es, en sus propias palabras, un arquetipo de artista científico. Después de sus estudios viajó a la India para estudiar yoga y tallado en madera. De allí se trasladó a Londres y comenzó a producir esculturas, enfocando su trabajo hacia obras de arte científicamente inspiradas y esculturas anamórficas. Es mundialmente reconocido por las formas humanas más pequeñas jamás creadas usando nanotecnología, que es una serie de nanoesculturas creadas por él, siendo la más destacada una obra titulada Trust. Esta escultura, que representa una silueta humana femenina, estableció un récord Guinness en 2015 como la escultura humana más pequeña del mundo. La nanoescultura Trust es una obra notable por su tamaño extremadamente pequeño. Es que mide solamente 80 por 100 por 20 micrómetros. Esta diminuta escultura es tan pequeña que se puede posar sobre un cabello humano. La creación de Trust fue posible gracias a la técnica de microimpresión 3D, que le permitió a los artistas esculpir con precisión a nivel microscópico. Trust es un ejemplo impresionante de la intersección entre arte y tecnología en nuestra era. Trust y otras obras similares de Horwitz, como Intensity and Cupid and Psyche, fueron creadas utilizando una arcilla digital que se ensambla capa por capa con un láser, lo que permite una precisión a escala nanométrica. Aquí, el amor de su vida, la doctora Jifat Davidoff, nacieron el mismo año, el mismo día y a la misma hora. Son gemelos cósmicos. Se enamoraron cuando eran adolescentes. Jonty de Johannesburgo y Jifat de Jerusalén. Con ella tiene un estudio en el que ella, al tiempo que colabora con Horwitz, es pionera en la fusión de la innovación artística y la tecnología de vanguardia. El trabajo de ella transforma conceptos matemáticos abstractos en narrativas emocionales centradas en el ser humano que empujan los límites de la percepción artística. No es solo un estudio creativo, sino que es un verdadero centro dinámico en el que se fusiona sin esfuerzo los ámbitos del arte y de la ciencia. Únete a nosotros en este viaje artístico mientras exploramos las posibilidades ilimitadas que surgen cuando la pasión y la creatividad se encuentran en la vanguardia de la ciencia moderna. Y únete al mismo tiempo a la comunidad de Arte con Todo, suscribiéndote y compartiendo nuestros videos. Mientras estudiaba las manos de su madre, Hurwitz se preocupó muchísimo por apreciar su verdadera profundidad y significado, ya que fueron las manos que lo criaron
y que en su momento llevaron todo. Eran las manos de la crianza, las manos de la naturaleza. Junti Hurwitz ha trabajado en el campo de las artes visuales y la visualización de datos por ordenador durante 2 décadas. Ha ganado más de 18 premios por tecnología e innovación y está ampliamente asociado con el actual resurgimiento del anamorfismo y las imágenes de sus esculturas generadas matemáticamente se han hecho virales en muchas de las redes. Jonty Hurwitz es un escultor visionario y maestro de la ilusión que rompe los límites del arte con sus creaciones que desconcertan la mente. Es reconocido por sus innovadoras esculturas anamórficas. La obra de Hurwitz desafía la percepción convencional, jugando con la luz, la perspectiva y el espacio para crear estas asombrosas ilusiones ópticas. Con precisión meticulosa e ingenio técnico, crea esculturas que parecen transformarse y remodelarse a medida que el espectador se va moviendo a su alrededor. El arte de Hurwitz desafía nuestra percepción de la realidad, invitándonos a cuestionar lo que vemos y a explorar la fascinante intersección entre el arte y la ciencia. Sus esculturas innovadoras han recibido un reconocimiento internacional que cautiva en todas partes al público y redefine las posibilidades de la expresión artística. Para la anamorfosis con espejo, se dibuja sobre círculos concéntricos y líneas radiales hacia un foco para asegurar que la reflexión cilíndrica sea perfecta. Para crear las esculturas anamórficas, Jonty primero escanea usando 200 cámaras para escanear los modelos y luego imprimir la escultura en 3D. De ahí se pasa luego a fundir y darle pátinas y acabados finales a la obra, lo cual demuestra la avanzada tecnología utilizada en la creación de estas obras de arte. Muchísimos meses de trabajo y miles de millones de cálculos, un algoritmo anamórfico, magnetismo, sin mencionar a todo un equipo de producción que realiza un meticuloso acabado a mano, convirtiendo la ciencia en una verdadera magia visual. Crea un objeto tridimensional para luego usarlo en un software donde crea nuevas formas. A medida que la tecnología comienza a evolucionar más rápido de lo que demuestra percepción humana,
es capaz de manejar la línea entre la ciencia y el mito, se va volviendo borroso. Jonti siempre afirma que vivimos en una era donde lo imposible finalmente se ha cumplido. Espero que hayan aprendido bastante y disfrutado tanto como yo las obras de tan afamado científico artista. Recuerden que este canal sobrevive gracias a las ventas del libro Minerales, cómo identificarlos, el cual lo pueden adquirir en amazon.com. Les dejo el enlace para sus compras en la descripción de este video. Además les recuerdo que se pueden suscribir al canal Arte con Todo con solo presionar sobre el logo que indica esta flecha y suscribirse ahí mismo. Los espero a todos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.